En primer lugar, nuestras disculpas por haber empezado un poco tarde. Ha habido algunos malos entendidos, pero estamos acá y agradecemos mucho al equipo de la REPAM que nos acompaña. Es siempre una alegría acogerles en casa de las religiosas y los religiosos. Este encuentro es una buena oportunidad para conocer un poco más la REPAM, el momento en el que se encuentra y también como para tomar el pulso de la realidad de toda la región panamazónica. Un servidor que está hablando, soy el hermano Emilio Turú, hermano marista, secretario de la Unión de Superiores Generales, y a mi lado está Paula, que es la encargada de formación de la UISG y representa en este caso pues la Unión Internacional de Superiores Generales. Entonces voy a dar la palabra a Paula, que nos va a presentar al primero del equipo que nos va a hablar, situándonos un poco en qué es la REPAM. Vou falar em português e tenho o prazer de anunciar o Monsenhor Rafael Cobb, que é Bispo Vicário Apostólico de Puyo, no Equador, a região amazónica equatoriana, e temos todo o gosto de escutá-lo sobre a realidade da REPAM. Muito obrigada. Pues muy buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros poder compartir esta tarde pues la realidad de esta red eclesial panamazónica REPAM. Ciertamente sabemos que la Iglesia siempre ha trabajado en ese esfuerzo por ir a los territorios donde verdaderamente pues se vive con mayor intensidad esa fe de los pobres, y a la vez también donde se conoce la realidad, la cruda realidad, ¿verdad?, de cómo son vulnerados sus derechos, y verdaderamente pues la red eclesial como objetivo principal tiene la defensa de la vida, de la Amazonía donde viven estos pueblos originarios y también de los derechos de estos pueblos. Por lo tanto, esta red como red es una articulación, diríamos, una plataforma donde distintas voces se van recogiendo y se van uniendo en el camino para responder a los desafíos de la Amazonía, un bioma especial para referencia del planeta, ¿no? Y justamente pues respondiendo a lo que el Papa Francisco ya en su día nos dijo, ¿no?, sobre todo a través de su encíclica Laudato Si, hay que cuidar la casa común. Por eso entonces la red eclesial nace en Brasilia en el 2014, aunque en el 2013 se hace la decisión de formar una red en Puyo, Ecuador. Y creo que ya pues es casi, ¿verdad?, ya estamos a punto de celebrar esa década de camino de la REPAM, donde verdaderamente pues hemos podido ver también los frutos, especialmente a través del sínodo amazónico que convocó el Papa Francisco, y después con su exhortación pues apostólica, querida Amazonía. Nosotros seguimos unidos como pueblo que camina bajo el mismo espíritu, en este espíritu también que está viviendo la Iglesia, el espíritu sinodal, y creo que nuestros pueblos indígenas pues ya en el sínodo nos dijeron muy claro que quieren que la Iglesia sea compañera de viaje, ¿no?, y a la vez también aliada en la defensa de sus derechos. Por eso la REPAM pienso que tiene un cometido muy claro y a la vez también muy importante de acompañamiento al territorio, a donde están estos pueblos que tanto necesitan y que tanto a la vez también nos enseñan a nosotros en el cuidado de la casa común, porque va todo unido, ¿no? Y en el planeta, como dice Laudato Si, todo está relacionado, todo está interconectado. Por eso pues nos alegra mucho hoy también poder compartir, sabiendo pues que la vida religiosa
ha sido protagonista y sigue siendo protagonista en estas zonas misioneras de la Amazonía. Muy bien, gracias por esta introducción general. A continuación, el hermano João Gutenberg, que es un hermano marista y que es el secretario general de la REPAM, nos hablará un poco de la estrutura de la REPAM, cómo está organizada. Sim, boa tarde. Então, falamos português para fazermos esta comunhão também de linguagem. E a vida consagrada trouxe uma novidade muito importante para a REPAM, porque é uma rede eclesial. Então, nós estávamos muito acostumados com as organizações episcopais ou da vida consagrada, e a REPAM surge como rede eclesial, quer dizer que os bispos e a vida consagrada e o laicato se colocam juntos para formar essa rede ampla, que depois foi gerando outros processos, que vamos falar daqui a pouco, de uma assembleia eclesial a nível do continente, e depois de uma conferência também eclesial, que foi fruto do Sínodo da Amazônia. Mas como estamos organizados? Aqui temos o nosso presidente, temos 3 vice-presidentes, inclusive 2 mulheres, uma mulher indígena e uma religiosa, e outro bispo vice-presidente. Então, já a presidência mostra essa comunhão de igreja com os diferentes rostos e as diferentes vocações. E na secretaria também, que está em Manaus, né? E temos várias pessoas representantes do território, e representamos os 9 países, que é Bolívia, a parte amazônica da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, da Guiana, do Suriname, da Guiana Francesa e do Brasil. Um território de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, onde vivem cerca de 33, 34 milhões de pessoas, das quais 3 milhões são indígenas, com 300 línguas, 140 troncos linguísticos, uma cosmovisão muito ampla, que precisa ser sempre visibilizada para a humanidade, porque são saberes, são conhecimentos, são modos viventes, são espiritualidades, é cultura, que são patrimônio comum da humanidade. Nós trabalhamos com 12 temas principais, que nós chamamos de núcleos, e temos muitas lideranças nesses núcleos envolvendo os países, como o tema da comunicação para a transformação social, os direitos humanos e incidência internacional, que é um tema fortíssimo, que daqui a pouco também o padre Peter Hughes, nosso assessor, nos vai aprofundar esse tema, o diálogo ecumênico interreligioso, a formação e os métodos pastorais com uma cara territorial, né, a partir das culturas, a questão das fronteiras, igreja nas fronteiras, que a Amazônia é cheia de fronteiras e os sistemas sociais têm as fronteiras como ponto de estrangulamento, e já a igreja deve olhar como ponto de encontro. Então, como curar as feridas das fronteiras, toda essa onda migratória, né, do encontro de culturas, e também reencontro das culturas que um dia foram separadas pelas divisões dos países, mas as culturas elas são homogêneas. A dimensão itinerante, que é muito forte na Amazônia, toda a igreja da Amazônia tem sua parte itinerante, então tem essa visão de como ser itinerante além fronteiras para levar essa questão da consciência eclesial e socioambiental. O tema das juventudes, porque é uma região de muita juventude, de muita criança, questão do mapeamento e investigação para o conhecimento das realidades, porque é muito forte como aquilo que veio do Sínodo da Amazônia. É uma fé que vem da experiência eclesial, da doutrina, da Sagrada Escritura, mas também da voz dos povos, das sementes do verbo presente nas culturas. O tema das mulheres. Falar de Amazônia sem as mulheres é não falar, porque a liderança grande das comunidades, ela é a força das mulheres, não é? Sem desprezar nós homens, claro, mas a força feminina é muito grande, a Marcivânia está aqui e vai poder colocar essa palavrinha também. A questão dos povos amazônicos e território, a questão indígena, fundamental, é a nossa identidade, né, fundamental para a nossa identidade, e a questão da educação intercultural bilíngue, valorizando essas culturas. Então, esses são os temas que nós abordamos de maneira
prioritárias, sendo que, nesse momento, a nossa grande urgência é a questão da defesa dos direitos humanos do território e a questão da justiça socioambiental do bem viver. A partir da crise sanitária, da pandemia, a gente viu todo o problema da fome, a questão da pobreza, então, todos os projetos agroecológicos a partir de uma vocação do território, a partir de uma realidade das comunidades, dos próprios ecossistemas, para que não se importem modelos depredadores. Então, essa vida a partir do território. E mulheres e juventudes que são realmente motores dessa rede. E precisamos também ter um plano de desenvolvimento a longo prazo, com apoio de lideranças e também financeiros, para que a rede tenha fôlego de continuação com a sua vitalidade. E cada país tem um núcleo da REPAM, que nós chamamos REPAM nacionais, onde a vida religiosa, os bispos e o laicato se envolvem a partir dos países para que esses núcleos que são panamazônicos, né, são internacionais, eles tenham, digamos, onde aterrissar as pessoas que estruturam a partir do território. Muito obrigada pelas suas palavras. Realmente é uma visão muito abrangente de todos os desafios que encontram no terreno, na vida das pessoas. E é com muito gosto que passamos também a palavra à Marcivana Sataré Maué, que é a coordenadora pastoral indígena da Arquidiocese de Manaus e também a coordenadora da COPIME, que é esta coordenação de povos indígenas de Manaus e o seu entorno. Marcivana, com muito gosto escutamos. Wakusese, Ricaate, Uitó Marcivana Sataré Maué, e estou coordenadora da COPIME, Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno, que foi uma organização que teve bastante apoio no processo de criação e de fortalecimento da luta dos povos indígenas através da Arquidiocese de Manaus, sem a qual nós não existiríamos e nem estaríamos hoje falando sobre as problemáticas que cercam a vida dos povos indígenas que vivem na cidade. Mas na Amazônia, a Amazônia é o santuário, é o berço da nossa ancestralidade. E nós não podemos falar de povos indígenas sem falar das questões ambientais também, que afetam profundamente a vida da Mãe Terra e dos povos que habitam nela. Então, a REPAM tem sido uma grande apoiadora, articuladora, dando visibilidade a essas lutas, né? Uma luta que não é uma luta local, mas uma luta global, né? Que deve ser abraçado por todos e todas, nós, filhos e filhas de Deus. Estar aqui hoje divulgando essa realidade, falar da importância da igreja para as nossas vidas nesses tempos atuais. Então, a Amazônia também tem um rosto de mulher, tem um rosto, né, da mulher indígena, que somos grande parte das organizações na Amazônia, e à frente das organizações, elas são puxadas pelas mulheres indígenas, por mulheres que estão à frente tanto da defesa da Mãe Terra, quanto em defesa dos seus territórios. Um território que na Amazônia tem sido muito ameaçado, que tem colocado em risco a vida das nossas gerações futuras, porque sem território não há identidade, assim como não tem território, não tem identidade. Para nós são duas coisas que se complementam, um e outro. Então, defender hoje a Amazônia é defender a continuidade dos nossos povos. Olá, Constância. Ok, obrigado. Para las personas que nos siguen online, decirles que estamos dando la palabra a cada uno de ellos ahora, pero les invitamos a que si tienen preguntas puedan ponerlas en el chat
y veremos entonces, si no, pues nosotros iremos haciendo algunas preguntas desde acá. Pero si tienen ya alguna pregunta, por favor la ponen en el chat y Paula nos las va a leer. En último lugar, nos hablará el pater Peter Hughes, imagino que será Hugh. ¿Cómo es en irlandés? Sí, Hughes. Hughes. Él es irlandés, pero realmente vive en Perú y desde allí vive. Es un miembro de la Sociedad Misionera Columbanos y actualmente es asesor de los derechos humanos en la REPAM. Fue también asesor en el Sínodo sobre la Amazonia. Entonces, lo escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio poder compartir estos minutos con ustedes. Creo que brevemente hay 2 puntos, o sea, la noticia buena que mis amigos aquí en la mesa ya han señalado. Solamente yo hago una pequeña referencia en global de la presencia y de la presencia renovada de la Iglesia Católica en el territorio de la Amazonía, que precisamente coincide también con el tiempo de la presencia del magisterio del Papa Francisco, de tal manera de que la REPAM significa una renovada presencia de los grandes actores de la Iglesia en América Latina. El mundo de la CLAR, por ejemplo, de ustedes, las religiosas y los religiosos. Creo, y no solamente yo, sino creo que todos estamos de acuerdo de que esta presencia del mundo, de la vida consagrada, es importantísima y quizás es el colectivo más dinámico en la evangelización en tiempos actuales, tiempos sinodales en el territorio. O sea, tener los religiosos al lado de Cáritas de América Latina y el CELAM, ¿no? Son los grandes instancias integrantes desde el principio de la red de la REPAM en su conjunto. Y el trabajo que se ha realizado en la Amazonía, pero también esta red ha sido instrumento muy grande para promover otras redes semejantes en otros biomas en el mundo, como en la África, en Oceanía, en Asia, en Europa y en Norteamérica. Desde ahora hay 3 redes en América Latina. La REPAM en el territorio amazónico, la REMAM en Centroamérica, con los pueblos mayas, y la RECHAC en el sur, en el río del acuífero Guaraní y el Gran Chaco, en los pueblos indígenas del sur, los guaraníes. Entonces yo creo que este es un primer punto y estamos en un momento importante para reconocerlo, para celebrarlo y para sobre todo tratar de reforzarlo en el tiempo que viene. Termino este primer punto subrayando la presencia importantísima de las mujeres en general en el marco del Sínodo de la Amazonía. Creo que la evaluación que hacemos, y no solamente nosotros, y la novedad que hubo en el Sínodo, era la presencia activa, participante, fresca, de por un lado las mujeres indígenas y lo que ellas aportaron al sínodo,
y junto con ellas el mundo de las religiosas, o sea, liderazgos como la de Marcivane y las muchas otras mujeres indígenas, algunos varones también, ha sido muy, muy importante. Y nunca podemos olvidar el aporte de gente como Liliana, ¿no? Y de Daniela, y de congregaciones como las Lauritas. Mi segundo punto es mucho más breve. Es que no seríamos honestos si es que no mencionáramos de que hoy en día la Amazonía y el territorio está en peor estado de lo que fue hace 3, 4, 10, 20 años atrás. O sea, las cosas han desmejorado. La destrucción es mayor. El impacto negativo del extractivismo es muy duro. La destrucción contra el bioma, el bosque tropical, los pueblos habitantes, en su mayoría indígenas, es brutal en este momento. Y estos pueblos no tienen defensa propia. Sus organizaciones y su voz todavía no tienen impacto, no tiene lugar en la mesa de las naciones para poder manifestarse bien. Si bien es cierto de que las escuelas de formación de la OREPAM se hacen escuchar personalmente por parte de estos líderes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Foro Nacional de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, la Amazonía en este momento es en una forma creciente un lugar de destrucción múltiple y también es un lugar de mucha violencia. Es, por supuesto, inicialmente y todavía es un lugar de vida y de vida abundante, gracias a Dios y el don de la vida que se manifiesta en la floresta, en la belleza, pero los ríos están contaminados, los bosques están siendo talados. Entonces, hay más razón que nunca que la Iglesia y el mundo, por supuesto, de la sociedad civil y las organizaciones populares y oficiales cambien su procedimiento hasta ahora y refuerzan su presencia para proteger la vida, para defender la vida, que es don de Dios, que se manifiesta en el mundo de la naturaleza y de estos pueblos. Gracias. Muchas gracias, muito obrigada. Volvemos a decir que si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer en el chat. Estamos en un contexto de la USC, de la UISG. ¿Qué mensaje os gustaría decir o pedir o subrayar a todas las hermanas, hermanos, congregaciones que nos oyen? Yo sé que hay muchas congregaciones que trabajan en la Amazonía. Habéis subrayado el papel de la mujer, tanto laica como indígena como religiosa. ¿Qué os gustaría decir hoy aquí en este contexto a la vida religiosa de todo el mundo? Quien quiera responder. Então, isso me encanta, esse tema, porque a vida consagrada, nós nascemos, cada carisma, a partir de um grito social, de uma problemática da humanidade, e os fundadores deram essa resposta. A REPAM, ela conecta exatamente a igreja em direção fora da igreja, com os territórios, com os gritos da Amazônia.
A Repam não tem a preocupação primeira de estruturar a igreja em si mesma. A igreja já está organizada. A nossa igreja é linda, a nossa igreja tem muita história, tem muita a organização pastoral, a catequese, a doutrina, a liturgia, mesmo que ela se renove sempre. Neste momento, na ótica da rede, é a igreja hacia afuera, é decir, a relação com as outras organizações para procurar respostas para as dores, para as feridas, para os gritos emergentes, as ameaças. E também o cuidado com o belo, porque isso também é importante, isso também é evangelho, né? Então, creio que a vida consagrada, ela traz esse ar leve, esse ar comprometido, porque nós temos o compromisso até o martírio, né, das pessoas, né? E também da vida doada sem martírio, mas é vida doada, né? Então, a defesa da vida. E outra característica da vida consagrada é que nós temos muita facilidade de sermos internacionais, de sermos interdiocesanos, de sermos assim, esse arejamento que é a experiência da rede, de estarmos no território concreto, mas ao mesmo tempo conectados com outras realidades. Então, isso é muito bom, essa contribuição da vida consagrada, né? E poderíamos dizer o mesmo tanto do clero, do episcopado e do laicato, mas a vida consagrada tem seus aspectos específicos. Então, garantir, dentro desses movimentos novos, a dimensão da eclesialidade é fundamental. Por exemplo, o sínodo convocava sempre religiosos, religiosas. No sínodo da Amazônia, convocou um número bem maior, e agora já convoca com direito a voz e voto. Então, isso é um avanço eclesial, que alarga o episcopal, não diminui, alarga, porque nos unimos, né? O episcopal se empodera, talvez não seja a palavra certa, se alarga, se completa com essa dimensão eclesial, onde a vida consagrada tem um papel importante. Eu quisiera añadir a esto que nos dice el hermano Joao. Ciertamente, la vida consagrada ha sido siempre vanguardia de la vida misionera. Y yo creo que ese construir una iglesia en salida, que tanto el Papa Francisco insiste, e invitó justamente después del sínodo a las congregaciones religiosas que opten por la Amazonía, ¿no?, a la hora de fundar, porque a veces también buscamos quizá pues situaciones que no nos compliquen la vida, ¿no? Y vamos pues quizá a lugares más cómodos, ¿no? Pero el optar por las minorías, el optar por los más pobres supone verdaderamente una lección evangélica, porque eso es lo que dijo Jesús: he venido a traer la buena noticia a los más pobres. Y ciertamente la vida consagrada ha dado ejemplo de ello, pero qué bueno que en estos planteamientos hoy los signos de los tiempos nos hablan precisamente de que tenemos que dar una respuesta con un testimonio coherente con nuestros carismas. Y ciertamente pienso que el carisma de la vida consagrada debe ser siempre la esperanza de los demás y especialmente de los pobres. ¿Cómo? A través también de acompañarles y también a través de esa voz profética que Jesús nos invita a ser. Y cuántas veces, ¿verdad?, vemos en nuestra Amazonía a laicos y también a consagrados que están verdaderamente levantando su voz en defensa de la vida y de los derechos vulnerados de los más pobres. Por eso que es importante que nos identifiquemos con este Cristo pobre que levanta su voz profética en defensa precisamente de los derechos, de la justicia, y a la vez que da esperanza, ¿no?, que creo que es muy importante, esa esperanza que tiene que ser alimentada con el espíritu, con la mística, diríamos, del carisma, para que verdaderamente ellos se sientan también, diríamos, que están acompañados, que están seguros. A veces se decía, Puebla, ¿no?, que tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Pero decía el cardenal Jumes, no, ellos tienen voz.
Lo que nosotros tenemos que acompañar esa voz y hacerla visible y patente. Entonces yo creo que en este punto nos debemos encontrar a través de esta acción que la REPAN está realizando justamente para visibilizar pues todos esos derechos vulnerados. Estaba diciendo también el padre Peter, ¿no? Cómo la REPAN, trabajando en el territorio, es capaz de elaborar los informes para llevarlos, por ejemplo, a la Conferencia Internacional de Derechos Humanos y decir, aquí está pasando esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces yo creo que ciertamente tenemos que unificar fuerzas y caminar, pues como decía antes, ¿no? En ese espíritu sinodal. Yo creo que la REPAN es una de las fuerzas y ejemplos también de trabajar sinodalmente, donde todos como pueblo de Dios estamos llamados a construir el reino. Bueno, lo importante desde el punto de vista de la Iglesia y de la vida religiosa, la vida consagrada, es tener muy en cuenta de que la novedad de la experiencia de la REPAM es que se abrió con ella una iglesia que no solamente es capaz, sino que realmente hizo una escucha del pueblo de Dios en la Amazonía. Y esta es una novedad en la vida de la iglesia, de que se haya registrado más que 87,000 voces en la preparación del sínodo. La gran mayoría de ellos de los habitantes mismos del territorio de la Amazónica. Tener presente de que la iglesia, en buena manera, siempre ha sido una iglesia que enseña, que predica, que proclama, que escribe, que da retiros, etcétera, etcétera. Pero no somos muy buenos cuando se trata de escuchar. Y hay que escuchar al otro cuando queremos discernir y cuando queremos dialogar. El diálogo es real, es auténtico, cuando se hace entre iguales. Y si es que no se le escucha al otro, el diálogo sufre, no es auténtico. Entonces, la escucha ahora está muy como la espina dorsal del camino sinodal. Esto es lo que estamos haciendo en las diferentes etapas del proceso que está en curso, ¿ya? Y la escucha es en base de dos clamores grandes que repite mucho el Papa Francisco. Primero, el clamor de la tierra. Como decía uno de los pueblos indígenas, Guaviare, en la Amazonía colombiana, declaran de sí mismo, nosotros somos tierra, aire, y nosotros también somos hijos e hijas de la Madre Tierra. Y la Madre Tierra ahora en la Amazonía está sangrando. Tiene sangre en sus venas, su forma gráfica de hablar. Y esto tiene que terminar. Y esto se debe a la mano del hombre a través de la manera de proceder de las grandes corporaciones extractivistas. Entonces, la tierra es víctima y la tierra también está mostrando su lado herido en toda esta crisis y emergencia climática, en donde estamos tratando de hacer una carrera contra el reloj. Entonces, el clamor de la tierra y también el grito de los pobres. No hay una escucha ambiental, ecológica, redonda, auténtica,
sin tener en cuenta en ese grito mismo los invisibles, los olvidados, los insignificantes. La periferia es donde comenzó todo este proceso, cuando el centro, representado por el Papa, llegó a la periferia de la Amazonía. La escucha se realizó en la periferia y luego se presenta en Roma, en la parte del sínodo que se realizó acá en octubre del año 2019. Y cuando el centro de la iglesia escuchó a la periferia fue enviada de nuevo como si fuera un nuevo Pentecostés a su propia tierra, a su propia periferia. De tal manera de que hay un gran movimiento del Espíritu presente en este proceso sinodal que ahora continúa, y creo que aquí hay rutas que se comienzan a trazar con mucha visibilidad y con mucha importancia, y que tiene mucho sentido desde la interpretación de la fe y del Evangelio. O sea, no solamente son rutas y caminos de prácticas sociales que tienen que dar frutos. Es eso, por supuesto, también. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hay una pregunta que llega de las personas que están online y como estamos hablando de la vida consagrada, preguntan si también la vida contemplativa está implicada en este movimiento. Irmão João, respondo outra vez. Eu não falo assim das congregações contemplativas estarem sendo conhecedoras do tema, esse envolvimento estruturante. Mas eu gostaria de aprofundar o tema da contemplação, porque nos parece que um dos grandes problemas do mundo atual é a falta de contemplação. Isto é, o mundo é uma criação bela. E quando nós pegamos a encíclica Laudato Si, no primeiro capítulo, o Papa Francisco não se preocupa de falar dos problemas da humanidade. Ele recupera Francisco de Assis na sua dimensão da contemplação da beleza. Então, creio que esse tema da contemplação, pela pergunta feita, eu gostaria de alargar tanto para a vida religiosa contemplativa, como também para a dimensão contemplativa de todos nós. Porque se nós contemplássemos mais as maravilhas, seja dos ecossistemas exteriores, ambientais, seja dos nossos próprios ecossistemas interiores, o irmão Emily é um especialista no tema dos sistemas da própria vida, né? dos sistemas abertos, né? Todo o nosso sistema do ser, ele tem estas realidades existenciais que nós precisamos estar conectados, as fibras nervosas, a corrente sanguínea, as emoções, a dimensão da afetividade, a dimensão da sexualidade, da educação, da visão, da cultura, do racional. Então, tudo isso precisa estar interligado com a nossa visão, porque a nossa visão e o nosso sentimento se complementando com a nossa razão, isso vai dar uma complementariedade grande. Então, essa dimensão da beleza, veja que o Papa Francisco, na querida Amazônia, ele começa já nos primeiros números, creio que é no número 1 ou 2, que ele vai dizer que a querida Amazônia se apresenta ao mundo com seus encantos e com seu drama. Veja só, por que tem drama? Porque estamos destruindo o encanto. Então, não podemos ir resolver o problema do drama. Drama é dramático. O Padre Peter está colocando o tema da Amazônia que sangra, é o drama. É o encanto que está ameaçado. Então, como é que nós vamos recuperar o encanto para evitar o drama? Através da contemplação.
Mas quem vai contemplar? Um coração destruído, um coração sofrido, um coração perverso, um coração maldoso, um coração egoísta, que quer consumir tudo para si e não alimentar. Então, veja, eu espero não ter me perdido na minha reflexão, mas na nossa espiritualidade da Repam, sobretudo com os jovens, com o tema da Laudato Si, nos encanta que a primeira palavra da Laudato Si é laudato, é louvor. Então, isso é contemplação. É contemplação que vai apaziguando a nossa neurose, a nossa depressão, a nossa rapidez em tudo, não é? Para poder estar conectado com o Deus da beleza. E a beleza que está na criação e está nas pessoas. Então, eu acredito que essa pergunta também nos leva a um convite, que nós procuremos também a vida religiosa contemplativa. A envolver mais, Monsenhor Rafael, sou que é presidente, né? Creio que nós precisamos que a vida contemplativa, enquanto congregações, institutos contemplativos, estejam mais informados. E, ao mesmo tempo, desafiarmos a nós mesmos, os mais ativos, a contemplação, a contemplar. Seria essa a reflexão que eu trago. Recuperemos a contemplação da beleza, do amor, para que vença na Amazônia, em todo o ecossistema, em qualquer realidade do mundo, mais os encantos e menos o drama que nos está ameaçando. Creo que la pregunta es absolutamente central, básica, y no solamente es para la vida religiosa en el sentido formal, sino está abierto a todo el pueblo de Dios, ¿no? Es muy incluyente. Y nosotros creemos de que la contemplación, como dice el hermano Jean, es la contemplación de la belleza de la creación, en el sentido de Francisco de Asís. De tal manera de que el mundo creado, don de Dios, ¿ya?, no es separada nunca de la vida humana. Esto es lo que se ha perdido en Occidente. O sea, en los últimos 200 años se ha separado la vida humana de nosotros mismos de la naturaleza. O sea, no solamente los jóvenes, sino los mayores. O sea, no hace ese tipo de inclusión de que su vida, nuestra vida, es parte de la naturaleza. En cambio, las cosmovisiones, sobre todo amazónicas y andinas, hacen de la vida como una cosa sola, integrada, donde no está permitido la separación. La vida humana es parte de la naturaleza. De tal manera de que Francisco expresa esto muy bien en el número 139 de la Laudato Si. Y coincide con esa cita que di en mi intervención anterior, cuando la gente dice nosotros somos agua, aire y tierra. Están diciendo de la inclusión de la vida humana, de que no es posible vivir o concebir la vida sin el río, sin el cerro, sin la tierra, sin los animales. Quien puede expresar esto muchísimo mejor es Marcivana, y tengo el gran orgullo de darle la palabra. Olá, Capita. Mas para nós, povos indígenas, a contemplação está muito ligada à espiritualidade, à nossa espiritualidade, o ver Deus, o sentir Deus. E na Amazônia tudo é sinal de Deus, é rosto de Deus, os rios, as árvores, os ventos, pássaros, tudo é espiritualidade. Não se pode, ou até se pode ver o rosto de Deus naquilo que está destruído, mas é um rosto desfigurado, é um rosto sofrido, é um rosto doente. E precisamos mantermos, né, esse pacto para que
possamos ver sempre o rosto de Deus saudável, o rosto de Deus alegre entre nós. Para nós, povos indígenas, sem essas grandes árvores milenares, sem os rios limpos, sem as canoas que atravessam, sem o fruto que a terra dá, isso para nós é espiritualidade, é vida, é presença de Deus entre nós. E temos que ter a contemplação, porque muitas vezes a gente passa, nós mesmos, às vezes passamos perto de uma árvore e a gente não consegue conceber que ela está ali, respirando, é um ser igual a nós. Meu povo é Sateremaué, e na nossa cultura, nós nascemos da terra, através de uma planta chamada guaraná. Então, não tem como você ver a terra de forma diferente, né? Na nossa criação, no início da criação do meu povo, tudo fazia parte de um só ser, de um só sentido. Não havia separação. Para nós não há essa separação. Então, acho que a gente tem que ver a natureza também desta forma, sem divisão, sem separação. É muito no que São Francisco fala, né? Irmão vento, irmão água, irmão lua, tudo é irmão. No acceso. Ok. Antes el señor Rafael habló de esperanza y, sin embargo, el padre Peter nos recordó lo que hemos puesto como título para este encuentro, que es la Repam avanza, pero los problemas de la Amazonia empeoran. Vamos a peor. ¿Cómo hacen para tener esperanza? ¿En qué se basa su esperanza? Y segundo, quizás personas que están en otros continentes se pueden preguntar, bueno, la situación empeora ahí, pero estamos tan lejos, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde otros continentes? Bueno, ciertamente parece una contradicción, pero es una realidad. La esperanza nunca va a morir. Ciertamente los problemas siempre ha habido y habrá. ¿Y por qué decimos que empeora? Pues lo que se ha dicho acá, porque el mundo consumista en el que nosotros nos estamos moviendo a nivel planetario es, diríamos, una codicia voraz, donde prácticamente pues, se basa más bien en la riqueza propia sin pensar en los demás o en las consecuencias que trae nuestro actuar. Por eso es importante ver que, claro, avanza el calentamiento global. ¿Pero por qué? Porque los poderosos del mundo no quieren colaborar. Y igualmente, pues decimos, avanza la deforestación. ¿Por qué? Porque verdaderamente también, lo que decimos, cada día la codicia nos va acostumbrando a tener más y más, y nunca nos diríamos, detenemos a pensar en los que tienen menos, ¿no? Y podríamos decir que hay una relación entre la esperanza de un pueblo que lucha y resiste y el otro mundo del egoísmo, de la codicia, de aquel que no respeta los derechos de los otros. Pero ciertamente esto no quiere decir que la Repam, por ejemplo, como red eclesial, no haya verdaderamente visto que la esperanza ciertamente se mantiene y que, por ejemplo, pues la conquista de derechos también de pueblos que nunca fueron reconocidos, sin embargo, hoy lo son. Y de juicios que verdaderamente, pues antes eran impensables que una comunidad indígena pusiera un juicio a un gobierno que no respetó sus derechos y que a la final le han dado la razón para tener que decir, ahora usted tiene que restituir a este pueblo al que verdaderamente usted pues ha explotado, ¿no?
Entonces yo creo que esa esperanza de nuestros pueblos se mantiene sobre todo en su fe, pero una fe que en definitiva tiene razón de ser por esa cosmovisión que decimos y esa sabiduría que verdaderamente ellos, los pueblos originarios, tienen. ¿Por qué? Porque, como decimos, en la ecología integral no se pueden separar verdaderamente el ambiente donde se vive y la vida misma. Somos una misma cosa. Lo socioambiental no va por un lado la sociedad, por otro lado va el ambiente, ¿no? El hombre y la tierra, como ya se ha dicho, forman una misma realidad. Y la espiritualidad de nuestros pueblos les da también justamente esa capacidad de vivir con esperanza, con los pies puestos en la tierra, pero con la mirada también puesto en ese más allá en el que creen, en ese Dios que también creen, en ese espíritu vivo en la selva. Y por eso yo creo que ciertamente la esperanza está presente a pesar de que, como decimos, la problemática a veces se complica más y van apareciendo, van visibilizándose. Por eso creo que antes no había la visibilización de la problemática que hoy, gracias al trabajo pues mancomunado y de las redes, pues se está poniendo en evidencia. En definitiva, es una lucha entre el bien y el mal, que siempre la hubo, pero a la vez también con un espíritu, diríamos, diferente. Y yo creo que ahí está la Iglesia, que en este trabajo mancomunado de red y a la vez también pues uniendo fuerzas con los demás biomas y situaciones del planeta. El planeta, como se dice, estamos en una carrera contrarreloj, como decía el padre Peter, porque verdaderamente el calentamiento global sigue y no se para y no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces yo creo que la educación, por ejemplo, en adquirir hábitos a la hora del comportamiento humano es fundamental también. Y bueno, tantas cosas. Yo creo que dos palabras claves para terminar en esta pregunta. La palabra conversión, que es el eje transversal del sínodo amazónico. Tenemos que cambiar, tenemos que convertirnos. Y la palabra del Papa Francisco, que hay que soñar. Tenemos que también poner metas altas y utopías, porque verdaderamente es posible, como diría Jesús, todo es posible para el que cree. Por eso nos invita pues también el Papa a esos sueños cultural, ecológico, pastoral, eclesial. En definitiva, es no dejar de soñar, porque los sueños también se hacen realidad. Bonito esse tema da esperança. Essa esperança que é militante, que não é a esperança ingênua, que um dia tudo passa. Não, é a esperança que se organiza. Por isso é que somos esperançosos, não ficamos parados. Então, eu colocaria 3 pontos. Primeiro, é uma questão bem mística, cultural. A gente aprende dos povos nativos da Amazônia, como também das pastorais, que quanto mais a dificuldade, mais eles fortalecem os ritos. Uma das grandes forças de resistência dos povos indígenas são os ritos, são as danças circulares, porque isso é o pisar no chão, é o celebrar e o ganhar força, né? Isso é muito importante através da celebração, que não deixa de desanimar, mesmo no Congresso Nacional em Brasília, quando vão os indígenas e também nos outros países, eles estão fazendo os seus ritos para fortalecer a luta. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a organização sociopolítica. Então, nós temos na Repam um apoio muito grande de instituições internacionais. Então, aqui veja que não é só a questão da Amazônia. Por exemplo, Caritas da Espanha, muito atuante conosco, outros organismos da Europa e dos Estados Unidos. Grupo de religiosos organizados em Nova York, que apoiam os temas da Amazônia para as incidências em Nações Unidas, na OEA, no comissariado da CIDH. Né? E assim os convênios que temos, nós precisamos desses apoios, além de outras organizações que nos mantêm não só o apoio financeiro muito necessário, mas também da visão e a porta-voz nos organismos de incidência internacional de outras partes. Então, passando do primeiro ponto, o rito dos povos amazônicos, segundo, essa incidência internacional, e terceiro, que o padre Peter já mencionou,
é que a REPAM foi a primeira experiência e agora já contamos com 5 redes eclesiais de ecologia integral nos continentes. Então, temos 3 no sul-americano, REMAN no Centro-América, REPAN na Amazônia e Gran Chaco Aquífero Guarani no sul do continente. Temos a REBAC, Rede Eclesial da Bacia do Congo, para a África, e temos a RAUEN, que é para a Ásia-Pacífico, que é os rios superiores, né, os rios de cima. E se configurando uma grande reflexão, já uma plataforma na Europa, a partir da comércio, né, da Convenção dos Bispos, também com o CIDICE, e na América do Norte também, esta plataforma que se organiza entre Estados Unidos e Canadá, e estamos reunidos aqui em Roma esta semana, por isso estamos aqui. Todos esses núcleos, que são 7 núcleos nos continentes, estamos reunidos 3 dias aqui no Dicastério de Desenvolvimento Integral. Então, vejam, voltando que não é esperança ingênua, é na estrutura da igreja, dentro de um dicastério, nós nos abrigamos na estrutura orgânica do Vaticano com a animação do Papa Francisco, que nos anima tudo isso. E quero dizer que estas pessoas de liderança dos continentes já estiveram no Sínodo da Amazônia, na preparação do Sínodo e durante o Sínodo. Por quê? O Sínodo da Amazônia não é para a Amazônia, não é o Sínodo para a Amazônia, é o Sínodo da Amazônia para a igreja, para o planeta, porque o grito pela vida, o problema das mudanças climáticas, a destruição do território, mas a esperança de que ainda há tempo, não foi aquilo da COP de Brasília, da COP de Paris, ainda há tempo, mas agora, mais tarde, será tarde demais. Então, é essa esperança que nos leva a nos organizarmos. Boa tarde. Agradeço muito. É uma honra poder ouvir pessoalmente todos vocês. Eu me chamo Antonella Roscilli, sou diretora da Sara Pegbe, que é uma revista italiana de diálogo interculturale bilingue. E participei dos eventos paralelos do Sínodo Panamazônico, Amazônia Casa Comune, e foi uma grande honra, uma grande ocasião para ouvir as vozes dos indígenas. Eu sou brasilianista, mas eu conheci os indígenas aqui em Roma e nunca no Brasil, por exemplo. Foi uma grande oportunidade ouvir esses gritos, a divulgação e o conhecimento de tudo isso, eu acho muito importante. Então, eu teria 2 perguntas. Uma para o secretário, eu queria saber, mas já talvez respondeu em parte, quais foram os frutos do Sínodo para a REPAM, daquele mês maravilhoso que passamos juntos. E para a representante do povo Sateremaué, eu queria perguntar, Marcegana, como é agora a situação do seu povo e com esse novo governo no Brasil, está mudando alguma coisa? Obrigada. Então, obrigado pela pergunta. Vamos na ordem, então, da resposta. Os frutos do Sínodo para a REPAM. Veja que o Sínodo começou tendo tido a REPAM como grande protagonista. A REPAM ajudou enormemente a preparação do Sínodo. Mas o Sínodo extrapolou a REPAM. Por quê? O Papa convidou para o Sínodo todos os bispos da Amazônia Internacional. Todos eles, os bispos, e depois, nos últimos dias, convidou inclusive os bispos auxiliares. E além dos representantes dos outros continentes e da Cúria Romana, para fazer essa estrutura. Isso motivou a toda, digamos, eu falo aqui a partir da hierarquia, porque para todos os bispos da Amazônia,
foi a grande escola, e eles voltaram animados. E, além disso, o laicato, sobretudo as mulheres, a vida religiosa. Um dos temas do sínodo é a hora e a vez da mulher. É muito claro no documento final, esse tema da mulher. E, então, aquela presença feminina na sala sinodal foi algo incrível. E o núcleo de mulheres se organizou na Repam de uma maneira extraordinária. É muito atuante. E isso gerou, na presidência da Repam, a participação de 2 mulheres, que é algo novedoso, é algo muito assim, importante. Mas aí, para eu não me perder no pensamento, quase que o menos é mais, não é? Então, a Repam terminou o sínodo sendo menos protagonista. Por quê? O protagonismo passou para muito mais estrutura da igreja, para muito mais gente. Isso é muito importante, porque a Repam, ela é para gerar sinergia, para gerar as conexões, mas ela não é organizativa, ela não é dona dos processos, ela não é uma estrutura permanente, é uma rede que faz conectar. Então, como se surgiram depois muito mais estruturas responsáveis pelo tema amazônico, esse é o grande objetivo da Repam. E qual é mais concretamente? O sínodo sugeriu a criação de uma estrutura canônica para a Panamazônia. E se concretizou 8 meses após o sínodo, a CEAMA, Conferência Eclesial da Amazônia. É a única no mundo, porque as conferências, elas são por países ou por regiões dos países. Esta é uma conferência que não corresponde ao CELAM, por exemplo, que é toda a América Latina, é de uma parte do continente, uma conferência eclesial dos 9 países da Amazônia, que já está bem estruturada, já vamos ter a nova Assembleia agora em Manaus, no mês de agosto, né? E que tem sempre grandes representantes nessa conferência. Então, veja, aquilo que é para estruturar a igreja, agora a conferência assume. O rito amazônico, a questão dos ministérios, todo o tema que é da pastoral de conjunto para a igreja na Panamazônia, com rosto amazônico. Então, a Repam, ela passa a ter uma responsabilidade menor, porque foca no seu objetivo, os gritos socioambientais e não a estrutura da igreja. Percebeu? O menos é mais. Ela agora tem uma identidade mais definida, de articulação de processos e não de estrutura, nesse sentido, né? Então, talvez seja isso, e já falei antes das redes internacionais, que a Repam agora tem muitas irmãs, então isso é fruto do Sínodo da Amazônia também. Nós evitamos falar do Sínodo da Amazônia como uma reunião que houve em Roma em outubro de 2019. Nós chamamos Caminho Sinodal, porque foram 2 anos de preparação das escutas, depois foi o evento Roma, tanto dentro da aula Paulo VI, na Basílica de São Pedro e na Casa Comum, que envolveu N organizações de Roma, foi uma novidade, todos os eventos que foram mais de 200 na cidade de Roma e também de outros países da Europa. E agora a continuação, um processo sinodal, uma caminhada sinodal que vai também inspirando o sínodo da sinodalidade para este ano, que pegou a metodologia do Sínodo da Amazônia, a metodologia da escuta, da participação, e que já foi desmembrado em 2 etapas para gerar processo. Então, eu creio que esses são movimentos bonitos da igreja. O sínodo da Amazônia, para mim, ele tem 2 aspectos, né? Dois fatores. O primeiro, que quanto indígena, a gente pode ver antes e depois sínodo. O sínodo ele veio no momento em que não se tinha tanta visibilidade das questões e das lutas dos povos indígenas no Brasil. Então, o sínodo ele deu uma visibilidade muito grande
a todas as problemáticas que ocorrem na Amazônia em relação a ataques territoriais, ataques às lideranças, ataque ao meio ambiente, flexibilização das leis ambientais. Ele vem nesse momento. E ele vem no momento também em que, logo em seguida, a gente tem uma grande pandemia, onde os povos indígenas da Amazônia foram os mais afetados pela pandemia. E houve uma comoção internacional que eu acredito que tenha sido por conta da grande visibilidade que o Sino deu às questões indígenas na Amazônia. Então, para nós, eu posso dizer que é o primeiro momento, que não é um momento assim que a gente tinha tanta visibilidade internacional, e o momento pós-sínodo, que é o momento que você tem a visibilidade, que você chama atenção, que você está numa pandemia. No Brasil, nós somos para mais de 300 povos diferentes, né? Todos com as mesmas lutas, todos com os mesmos problemas, com a questão da demarcação de terras indígenas, com problemas sociais, políticos. Então, enfrentamos, tanto o povo Sateremaué quanto todos os outros povos enfrentam todos os mesmos problemas. E o Sínodo também, ele trazia, eu acho que o Sínodo era uma preparação para esses momentos difíceis, porque logo em seguida também nós estávamos vivendo num governo de extrema direita e totalmente de negação de direitos e de violação de direitos dos povos indígenas no Brasil. Então, ele veio com uma missão, veio no tempo certo dele, né, para nos preparar para esses tempos difíceis que nós teríamos pela frente. E isso, com certeza, é providência, né? E aí eu queria falar um pouquinho da questão da esperança. Porque a esperança também, ela é aquilo que a esperança para a gente também é fé, é você acreditar que no final de tantas coisas ruins que você passa, lá no final você tem algo concreto, momentos bons. Nossos povos sempre dizem, né, não tem mal que vá durar a vida toda. Agora, e também é bíblico, né, que a gente tem que se preparar para os tempos ruins que também vêm. Então, acho que o Sínodo veio nesse momento importante para nós, povos indígenas, ajudou bastante na abertura dessa visibilidade das questões indígenas, da questão da Amazônia, das questões das mudanças climáticas também. E é importante para que falamos que os impactos da pandemia entre os povos indígenas também se deu muito, se não foi tão grande, foi por conta da grande manifestação internacional, né, de todo as organizações internacionais que viram o sofrimento dos povos indígenas na Amazônia, e isso é por conta da visibilidade que o Sínodo nos deu. Sínodo. Vai com você. Pelas respostas. Eu queria fazer um sublinhado ou uma pergunta também a quem quiser responder. Falou do caminho sinodal do Amazonas, e nós estamos em pleno caminho sinodal, acho que já não sairemos do caminho sinodal. Qual é a relação que veem entre o que foi o sínodo, o caminho sinodal da Amazônia, o que é o caminho agora, como é que estão os dois relacionados, como é que se enriquecem uns aos outros? Estendo a pergunta também a tudo aquilo que diziam, que na REPAM, na maneira de vocês terem de trabalhar, estão bispos, mulheres religiosas, povo de Deus laico, tudo isto. Ou seja, como é que estes dois caminhos sinodais, que no fundo são o mesmo, se interrelacionam? No sé si entiendo bien la pregunta, pero yo creo que en el proceso sinodal en la actualidad, gracias al camino iniciado por la REPAM y el Sínodo de la Amazonía, que fue el elemento catalyst
que inició todo este hilo de procesos múltiples de sinodalidad. O sea, la Asamblea Eclesial en América Latina y ahora este proceso grande del Sínodo Universal. Entonces, creo que adentro de todo esto hay un proceso de apertura y de inclusión por parte de la Iglesia Católica, de ensanchar la tienda, de romper los muros de una iglesia cerrada y de ser una iglesia insalida. Cuando el Papa Francisco comenzó, usó el metáforo de que la iglesia era como un hospital de guerra o algo así, ¿no? Entonces creo que eso es un gran logro, ¿no? La inclusión, la hospitalidad, el gesed, ¿no? De recibir a los diferentes, a los otros, a la comunidad LGBTG, ¿no? El mundo pluricultural. Esto es muy, muy importante. Vemos en el número 4 ahora del Instrumentum Laboris lo que sale de todo el proceso universal. Son 4 o 5 cosas grandes en donde la Iglesia está cuestionada, pero está cuestionada en conjunto con la humanidad para precisamente hacer carne de la esperanza. La esperanza no cae del cielo, no viene en paracaídas. Es una palabra muy bonita, muy bella. Todo el mundo la adora, la ama. Pero sin embargo, la esperanza se hace, se construye. Y se hace y se construye con trabajo, con esfuerzo, con dolor, con sufrimiento. Y como decía Marcivana, la esperanza se construye más desde la tristeza, desde el sufrimiento, desde la guerra, desde el abandono, desde la no protección. Porque cuando la gente se siente feliz, entonces ya no hay lugar más para la esperanza, ¿ya? Es una situación falsa, que digamos, ¿no? Entonces, las otras cosas que están mencionadas, y creo que es una cuestión inmensamente importante por parte de la Iglesia, decir que las peculiaridades que salen en todos los continentes son, y no necesariamente en este orden, la búsqueda y la construcción de la paz en medio de un mundo que está en guerras y guerras nefastas. Todos hablamos de Ucrania y con justa razón. Pero quedan las guerras en Siria, en Afganistán, en la África. ¿Qué de las situaciones de los migrantes que han convertido el Mediterráneo en un cementerio? El Darién aquí en América Latina, la CNN saca en cada día ahora, de buena manera, documentales muy interesantes sobre la masa de migrantes pobres de América Latina que quieren llegar a los Estados Unidos y les esperan el rechazo, el abandono y las tragedias. Segundo punto, el cambio climático. O sea, el cambio climático ya está, ya cobran víctimas cada vez más en todas partes del mundo. Y en medio de esto estamos. Y ahí, desde ahí, tenemos que construir la esperanza. El sistema económico neoliberal, que es un sistema, como dice el Papa Francisco, tecnoeconómico, un paradigma, que es una economía que no funciona, que mata,
que mata a mucha gente, sobre todo en las periferias y también en las periferias urbanas de las grandes sociales. Entonces, el tema de ciudadanía, la gente se pregunta, ¿qué debemos hacer? Tenemos voto en medio, aunque sea, de un sistema democrático que está muy débil, muy frágil, pero no hay otra, ¿no? Es como Churchill dijo, ¿no? Es el mejor sistema de gobierno, aunque todos son malos. Entonces la democracia tiene que ser reforzada para atender derechos humanos, para atender a la paz, para atender a los pobres. Otro tema que se menciona mucho es lo que ya dije, de que el mundo ya no es un mundo de la cultura dominante, la cultura nuestra, que hablamos estos idiomas nuestros, la cultura dominante que es blanco, occidental, ¿ya? Ahora tenemos que aprender cómo entrar y reconocer a un mundo pluricultural, multicultural. Y estamos en eso. Y eso es el futuro del mundo. Y cuesta trabajo, tenemos que romper esquemas. Tenemos que, como decía Jesús en el capítulo 11 de Mateo, los ciegos ven conmigo, con Jesús. Pero también dice enseguida, los cojos andan. Vivimos en un mundo, en este momento, sin posibilidades de movimiento. Es un mundo trabado. Es un mundo donde la gente escapa de su propia patria porque no hay vida en ella. Es un mundo que no permite caminar a los jóvenes, aunque tengan educación superior. Tenemos que romper la parálisis, quebrar la parálisis que tiene esclavizado el mundo y recrear los grandes espacios de la esperanza a partir de ciudadanía. El sujeto tiene que ser desde la periferia. Los pobres tienen que llegar porque necesitan estar en la mesa para decir y compartir lo que es el mundo. Y el Papa dice de que el mundo futuro viene de los movimientos populares de las periferias. Todo está interconectado. Entonces, a pesar del desastre y de la bancarrota y del lloriqueo del momento actual, hay grande esperanza también cuando comenzamos a ver las cosas desde otro punto de vista. El término más importante es dónde estamos ubicados, desde dónde vemos el mundo, desde dónde, cuál es nuestra perspectiva. Estamos viendo la cosa desde una cultura dominante muerta y en bancarrota, o desde la cultura de los indígenas, de los olvidados, que tienen más energía para construir un mundo nuevo y que nosotros los acompañamos. Bien, gracias. Estamos ya casi terminando. Había una pregunta que llegó también de los que siguen online, pero creo que justo la ha respondido ahora el padre Peter, porque hablaba de responder al grito de los invisibles frente a las leyes de gobiernos neoliberales. Creo que ha hecho una muy buena referencia. Dos de los aquí presentes, que es Monseñor Rafael y el padre Peter, conocen dos mundos porque vienen de un continente y se han incardinado en otro. ¿Qué les parece que
las iglesias y las sociedades que no son las panamazónicas, ¿no? Pueden aprender de los pueblos panamazónicos y de la iglesia en esa área del mundo. Bueno, yo creo que muchas cosas podemos aprender mutuamente. Siempre se aprende, ¿verdad? Cuando uno va a otra cultura y descubre la riqueza de esa cultura. El Papa nos habla también de esto, ¿no? El intercambio cultural. Pues ciertamente creo que la lección que aprendemos es que para ser feliz no hacen falta muchas cosas, que la felicidad está justamente en saber contemplar que en las pequeñas cosas, en la simplicidad, está en definitiva también lo grande, ¿no? Y que las cosas grandes están hechas de los pequeños detalles. Entonces yo creo que esa es una lección muy importante que aprendemos también de estas otras culturas. Igualmente otra lección que aprendemos es justamente el saber, diríamos, la resistencia, ¿no? Cómo estos pueblos, a pesar de los siglos, a pesar de todo lo que han sufrido, sin embargo, ellos saben mantener lo que decíamos antes, esa esperanza, porque hay una fuerza interior, ¿no? Y el ver que para ellos, por ejemplo, en el río les habla, el árbol les habla, las estrellas les habla, la naturaleza les habla, y en definitiva es una lección que siempre podemos aprender y que para nosotros quizá cuando venimos de un mundo occidental no sabemos aprender, sí, porque no sabemos quizá escuchar. Y no es lo mismo, ¿verdad? Pues la postura de un habitante de estas culturas que verdaderamente sabe pues qué es lo que le está diciendo el río, lo que le está diciendo el árbol, lo que le está diciendo las nubes. Es un poco la idea de que, lo que decía también Jesús, ¿no? Sabéis interpretar las cosas a veces más difíciles y las que son más fáciles no las sabéis interpretar. Creo que estamos en una época en que tenemos que saber también interpretar los signos de los tiempos y creo que estas culturas tienen una sabiduría diferente para saber dar respuesta a aquello que quizá nosotros no sabemos dar. Creo que Rafael, con la palabra episcopal, casi ha dicho todo. Yo solo añadiría una idea en términos generales, es que nuestros países de origen, los países europeos y del norte, somos históricamente, como es conocido, los centros imperiales del mundo, de los imperios, ¿no? Y por lo tanto, tenemos una especie de mentalidad y de cultura quizás más inconsciente hoy día que consciente, de siempre casi tener la razón, de ser los dueños de una especie de eurocentrismo en todo, en la ciencia, en la tecnología y en la iglesia también, ¿no? Entonces, creo que todos estamos llamados a tratar de superar, de cuestionar, ¿no? Lo que es esta cuestión muy profunda de tener una manera de ser autocríticos frente a nuestro eurocentrismo, porque los efectos de eso muchas veces están presentes en los países pobres y los dirigentes, ¿no? En diferentes órdenes también meten la pata cuando
siguen a la cultura dominante. Entonces hay toda una agenda ahí de cómo salir de una especie de postcolonialismo. Y creo que una segunda cosa muy importante es que el mundo de hoy es totalmente en las garras del consumo, de la producción, del consumo loca, no solamente a base de necesidades, que es muy importante, sino de las cosas superfluas. ¿Ya? Entonces, el sistema económico está enfermo por eso, porque no permite la inclusión de la gran mayoría de la humanidad. Y junto con el consumo va la cuestión del placer. Placer inmediato creo que es otra cosa, un poquito ajeno a una vida humana plena, una vida humana bella, hermosa, que permite a la gente realizar sus capacidades, los talentos que cada uno tiene, ¿no? Y no hay contradicción entre eso y lo que nosotros vivimos, Rafael y yo, bueno, también Marci y Joan, de que lo que distingue los países pobres es un estilo de vida que se basa en la lucha, struggle, ¿ya? Trabajo, subir el cerro, ¿ya? Entonces, ¿cómo vivir donde la lucha por la vida sea mucho más que una especie de consumo enfermizo? Gracias. Gracias. Si quieren decir una palabra quizás que se les quedó todavía por decir, Joao, Marcivana, antes de cerrar, si quieren decir una palabra. Muitas coisas têm mudado na nossa vida no Brasil, de nós povos indígenas. Conquistamos alguns espaços importantes, como o Ministério dos Povos Indígenas. Pela primeira vez na nossa história, temos uma indígena à frente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, à frente de outras organizações. Mas o maior desafio, penso eu, que é justamente mudar a forma de como muitos ainda nos veem, né? De forma muito pejorativa. Descolonizar a mente é o maior desafio para nós, povos indígenas. O acesso. E no Sínodo da Amazônia se ouviu muito dizer que a periferia veio ao centro. Então, desde longe, viemos ao Vaticano mesmo, em São Pedro. Isso foi muito bonito, porque todos somos essa circularidade. E hoje, nós que estamos nessas periferias, na ação, somos acolhidos aqui com a união dos superiores e das superiores maiores. Viemos ao centro da vida consagrada, é uma repetição do mesmo fenômeno, que é o fenômeno de vida, é um fenômeno de relação, é um fenômeno realmente em favor da nossa vocação missionária. Agradecemos muito. Muchísimas gracias. Me toca a mí dar las palabras finales y estoy con el corazón lleno. Creo que también las personas que nos han acompañado. La frase evangélica que me venía, y no sé por qué, pero la digo: si el grano de trigo no muere en la tierra, no da fruto, ¿no? Yo creo que ese es un poco lo que he experimentado en estas conversaciones, esa repam que se ha sembrado y que ahora va dando fruto, desapareciendo, como decías tú, y eso ahora va dando fruto de muchas maneras, tanto en el sínodo
el camino sinodal de Amazonía, en el sínodo que tenemos ahora, en los cambios, los visibles y los invisibles, porque eso a veces, como decía Saint-Exupéry, lo invisible, lo más importante es invisible a los ojos. Y creo que también habéis hablado mucho de esperanza, de una esperanza sufrida, de una esperanza que es don del Espíritu Santo, que la acogemos también cuando nos vaciamos a nosotros mismos. Y creo que es eso que también he escuchado en ese camino de sinodalidad que supone alargar, ensanchar, porque nos vaciamos. Yo creo que va junto, ¿no? Y eso no lo podemos olvidar. Esa inclusión que hablabais, esa escucha profunda, ese dejar que el otro tenga espacio en mí, acoger lo diferente, y que eso nos lleva a la contemplación. Creo que hemos hablado de muchas cosas. Incorporamos las comunidades contemplativas también en este camino, necesitamos su oración, porque también ellas nos enseñan que la contemplación es abrirnos a la naturaleza, abrirnos al otro. Y quisiera terminar con dos palabras que habéis dicho, es aprender una sensibilidad diferente. Gracias, Marcivana, por decirnos eso, por hacernos consciente que como pueblos que somos con civilizaciones antiguas, también vosotros tenéis otra forma de ser y otra forma de estar, que no es mejor ni peor, pero es una riqueza para nosotros que muchas veces no nos hemos abierto a eso. Muchísimas gracias. Y por eso necesitamos una conversión. Necesitamos cambiar de mente, necesitamos cambiar de corazón. Y eso solo se hace cuando nos abrimos a Dios, pero también con humildad nos abrimos a nuestros propios errores y a los demás. Por eso os quiero agradecer mucho, creo que todos los que también nos siguen, y he escuchado algunos gracias en el chat, estamos muy, muy agradecidos y seguimos este camino juntos. Oramos unos por los otros, agradecemos que hayáis venido de otras partes a estar con nosotros y esperamos que también este tiempo aquí en Roma pueda haber sido y sea una riqueza. Parte de la OISG, de la parte de la OSG, muchísimas gracias por este tiempo compartido. Muito obrigada. Obrigado, agradecidos. Vamos a tomar un café. Podemos terminar. Gianluca.